Vamos a ir al Señor en oración. Padre, te invitamos ahora a que tú nos hables por medio de tu palabra, que tú ilumines nuestra mente y nuestro corazón con tu verdad, Señor. Y te pido esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Puede ser Superman, con su capacidad de brincar tan alto y hacer cosas tan maravillosas. No sé, quizás para las mujeres la Mujer Maravilla, con sus herramientas que pueden hacer cualquier cosa, el lazo de la verdad y no recuerdo qué más. O si tienes sentido del humor, quizás el Chapulín Colorado. No contaban con su astucia. Muchos niños sueñan con ser como su superhéroe favorito. Las compañías fabricantes de juguetes hacen mucho negocio vendiendo juguetes solamente para que los niños puedan sentirse como si fueran Superman o Batman o quien quiera que sea. Claro, a los más pequeños hay que advertirles que el simple hecho de ponerse una capa de Superman no significa que se van a poder brincar del segundo piso y salir ilesos. Pero en realidad no es algo totalmente malo el hecho de que los niños quieran ser como sus superhéroes, porque todos necesitamos a un héroe para imitar. Y eso se refleja en ese deseo infantil de imitar a esas figuras tan maravillosas. Pero ¿quién será el mayor superhéroe de todos? Una vez vi una camiseta que tenía un dibujo de muchos superhéroes. Batman, Superman, la Mujer Maravilla y muchos más, y estaban reunidos alrededor de un hombre. Y el del medio les está diciendo, y así fue que salvé al mundo. Un superhéroe, Superman, Batman, quizás pueda salvar a una persona, a una ciudad, a alguna agrupación de personas que están en peligro, pero solo un héroe ha podido salvar a todo el mundo. Y por supuesto que es Jesús. Es el mayor superhéroe de todos, porque es de verdad, no es un invento. En realidad, casi todo el mundo lo reconoce. Pero aunque muchos lo reconocen como un gran héroe, son pocos los que lo imitan. Es interesante, ¿no? De niños queremos imitar a nuestros superhéroes. Pero cuando somos grandes y entendemos que el mayor superhéroe de todos es Jesús, se nos hace más difícil imitarlo y ser como Él. Pero si vamos a ser buenos seguidores suyos, y si vamos a compartir su destino, y si de veras creemos que Él es la persona que la Biblia nos presenta, entonces hay ciertas cualidades suyas que tenemos que imitar. Tenemos que aprender a pensar como Él pensó. Tenemos que tener las actitudes, las cualidades que Él demostró. Y ese es el trabajo de toda una vida. Eso no sucede de la noche a la mañana. Pero esa tiene que ser nuestra meta como creyentes. Imitar a nuestro héroe, Jesús. El apóstol Pablo nos habla de esto en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y esto es lo que dice. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, lo que acabamos de leer es un himno que se cantaba de alguna manera en la iglesia en sus primeros años. Y nos enseña verdades maravillosas acerca de Jesús. Pero entonces el apóstol Pablo recoge este himno y le da una aplicación adicional. Porque el himno se usaba para alabar a Jesús por lo que él había hecho, para expresar su acción salvadora en 3 movimientos. Pero Pablo entonces nos dice que no solo debemos alabar a Jesús por lo que ha hecho, sino que también debemos seguir su ejemplo y tratar de ser como él. Entonces, al considerar esta mañana lo que nos dice este pasaje, quiero que hagamos 2 cosas. Que aprendamos a adorar a Jesús por lo que él ha hecho. Y también que pensemos en cómo podemos seguir su ejemplo de humildad. La victoria de Jesús vino en 3 pasos, 3 movimientos. Y en el primero de ellos Jesús se humilló hasta lo más bajo. Porque antes de nacer de la Virgen María, Jesús existía como Dios. El verso 6 lo describe así: siendo por naturaleza Dios. Otra traducción podría decir siendo en forma de Dios. Y el sentido es este: antes de hacerse hombre, antes de tomar nuestra humanidad y nacer de una mujer, Cristo manifestaba en su existencia lo que él realmente era, que es Dios. Quiero que pienses en el momento en tu vida en que has ido de una buena situación a una mala situación. Yo lo que recuerdo es un viaje que hice una vez a la selva. Ahora, esto lo hice a propósito. Yo mismo me busqué esto, ¿no? Porque quería experimentar la selva. Y en realidad fue un viaje hermoso. Pero el lugar donde me hospedaba era totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a vivir. No había aire acondicionado, ni había calefacción, no había agua caliente, muy apenas había agua que salía del caño. Había por la noche cucarachas por todos lados. Una de las paredes del cuarto estaba abierta. Entonces, o sea, no había pared ahí. Y por la noche entraban los murciélagos y volaban por encima de uno. Ahora, felizmente estaba debajo de una tela para zancudos o contra zancudos, así que los murciélagos no podían tratar de chuparme la sangre. Pero como quiera era un poco extraño escucharlos volar por ahí, hacer sus sonidos raros. Era algo totalmente rústico. Ahora, puede ser que tú recuerdes una experiencia, no sé, en el desierto o cuando hayas estado desalojado, algún momento cuando todas las comodidades que tú disfrutabas se perdieron y te encontraste en una situación mucho más primitiva, incómoda, difícil. Ahora, si tú te imaginas cómo te chocó ese cambio, ¿no? Cómo a mí me chocó el hecho de estar a la intemperie y escuchar los murciélagos y todas esas cosas. ¿Cómo te habrá chocado esa situación? Solo imagina entonces cómo le chocó a Jesús. Dejar el cielo, donde le adoraban los ángeles, donde tenía todo lo que podía querer,
donde no hay sufrimiento, no hay lágrimas, no hay tristeza, no hay muerte, no hay enfermedad. Nada de eso entra. Esa era su existencia. Él era el Rey del cielo y para eso lo dejó todo y nació. El choque más fuerte de la historia tuvo que ver ese momento, haber sido ese momento cuando Jesús nació y entró a este mundo de tristeza, de sufrimiento, de dolor. ¿Qué es lo primero que hace un bebé cuando nace? Llorar. Y Jesús nunca había llorado. Jesús había vivido en perfecta alegría, perfecto gozo, perfecta paz. Y ahora estaba expuesto a todo lo que sucede en este mundo. Así se rebajó Jesús. Sin dejar de ser Dios, Él dejó los privilegios y la alabanza y el honor que como Dios Él se merece y se hizo hombre. Y tomó la vida de un siervo, ni siquiera se hizo un hombre rico, un hombre pudiente, un hombre que disfruta de todo lo que el mundo tiene para dar, sino un hombre pobre, un hombre trabajador, un hombre que vivía dentro de un pueblo oprimido, un hombre que sufría. Tomó la apariencia de su creación. El Creador se hizo parte de su creación. Se humilló hasta lo más bajo. ¿Sabes por qué lo hizo? Lo hizo por nosotros. Fue lo único que tenía para ganarnos a nosotros, para que pudiéramos vivir para siempre con Él. Por eso se rebajó. Algunas personas sufren porque no tienen opción. Otras personas sufren porque quieren alcanzar una vida mejor. Pero Jesús sufrió para rescatarnos a nosotros. Y entonces, si lo conocemos y si confiamos en Él, también tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que estar dispuestos no solamente a confiar en lo que Él hizo por nosotros, sino también a vivir las mismas cosas. Ahora, por supuesto, nunca vamos a salvar al mundo. Creo que no nos va a tocar morir en una cruz. Pero tener fe en Jesús no solo significa creer que Él vivió y murió y resucitó y qué bueno que todo eso sucedió. Significa tener la confianza suficiente como para entender que su manera de vivir es la mejor manera de vivir. En un mundo que nos llama al orgullo y a la vanidad, Jesús nos enseña con su ejemplo a estar dispuestos a humillarnos. Jesús no insistió en aferrarse a sus derechos como Dios, sino que voluntariamente se humilló. Y a veces nosotros también tendremos que renunciar, que dejar a un lado a nuestros derechos. Habrá momentos en los que tendremos que estar dispuestos a aceptar el maltrato por la causa de Cristo. Ahora, no siempre está mal reclamar nuestros derechos. Esta semana en la célula familiar van a ver un ejemplo de cuando el apóstol Pablo hizo precisamente eso. Entonces, habrá momentos en los que tendremos que defender nuestros derechos o los derechos de nuestros hijos, de otras personas. Pero habrá otras ocasiones, y para eso se necesita mucha sabiduría. Habrá otras ocasiones en las que, como Jesús, estaremos dispuestos a dejar pasar un insulto, a aceptar un maltrato, simplemente porque amamos a Jesús y porque seguimos su ejemplo de humildad. Habrá ocasiones en las que no nos respetan debidamente y en lugar de hacer un escándalo, simplemente nos portamos con dignidad y con humildad, porque amamos a Jesús y queremos seguir su ejemplo. Ahora, Jesús no simplemente se humilló hasta lo más bajo. En el segundo movimiento de su humillación, Él fue obediente hasta la muerte. Yo me imagino que para Dios
sería suficiente humillación simplemente venir a vivir aquí en este mundo que Él creó y que nosotros hemos echado a perder. Pero Jesús no solo vivió en este mundo, sino que también murió en este mundo a manos de su propia creación. Y no fue cualquier muerte. Morir en una cruz era la muerte más cruel y más degradante que se conocía en esos tiempos. Y todavía es una de las maneras más crueles que el hombre ha inventado de matar a otro ser humano. El que era condenado a muerte tenía que colgar desnudo ante la vista de todos, pasar vergüenza. Sufría una muerte muy lenta. No era una muerte rápida o fácil. Era una muerte que podía durar hasta varios días. En el caso de Jesús, muchas horas bajo el sol que quemaba, lentamente deshidratándose. Y cada vez que respiraba tenía que levantarse sobre los clavos que lo sostenían. O sea que cada aliento era un dolor, un sufrimiento, un martirio. Poco a poco se iba desangrando y con la sangre se le iban las fuerzas. Pero para Jesús, esa angustia física que para nosotros es difícil de imaginar, era solo una parte de su sufrimiento. Porque también sufría espiritualmente al llevar la carga de nuestros pecados. Él no solo sintió la vergüenza de estar ahí expuesto a la vista de todos, sino la vergüenza de llegar a ser culpable de tantas cosas que él jamás hizo, pero de ser tratado como culpable de homicidio, de robo, de pensamientos lujuriosos, de mentiras, de chismes, de tantas cosas que él jamás había hecho. Pero por nosotros Él se hizo culpable de todo eso y cargó el pecado del mundo. Nunca terminaremos de alabar y de agradecer a Jesús ese momento en la cruz, cuando con dolor infinito Él consiguió el perdón de cada persona que lo recibe, de cada persona que se entrega. Una manera de alabarlo, de agradecérselo, es seguir su ejemplo de obediencia. De hecho, la humildad requiere obediencia y a veces sufrimiento. ¿Hasta dónde estás dispuesto a sufrir? Oye, a nosotros no nos gusta la palabra sufrimiento. Nos encanta pensar que Jesús sufrió para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Y hasta cierto punto eso es verdad. No vamos a tener que sufrir la condenación eterna de nuestro pecado. No vamos a tener que sufrir la separación de Dios. Pero mientras estemos en este mundo de pecado, de maldad, de injusticia, tendremos que sufrir si vamos a seguir a Jesús. Tendremos que sufrir algunos insultos, quizás. Tendremos que sufrir algún rechazo. Tendremos que sufrir cuando nos critican porque no seguimos el ejemplo de maldad, de injusticia de este mundo. Habrá sufrimientos que tendremos que llevar. Yo creo que la bendición es mucho más grande que el sufrimiento, la bendición que Dios nos da. Pero no hay que ignorar la realidad de que si Jesús sufrió, si le seguimos también nos va a tocar sufrir algo. Nada a comparación con lo que Él sufrió. Pero sí hay sufrimientos que vienen en la vida cristiana. ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide que hagamos algo difícil? ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide que perdonemos a una persona? O que ayudemos a alguien cuando nos cuesta. Decimos, no, eso es mucho. O estamos dispuestos a sufrir, aunque sea un poco, por amor a Jesús. Pero ahí no se acaba la historia. El tercer movimiento en la humillación de Jesús es su exaltación. Él se humilló y hasta murió, pero luego fue exaltado, fue levantado.
Por su obediencia, su Padre lo exaltó al más alto lugar y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesús, la Biblia nos dice que toda rodilla se doblará. Cuando llegue el momento, el día final, todos tendrán que arrodillarse ante Jesús. Y algunos lo haremos gozosamente. ¿Por qué? Porque ya lo estamos siguiendo. Y lo recibimos como nuestro Rey. Y a nosotros Él nos recibirá. Otros tendrán que arrodillarse a las fuerzas. Porque no lo han querido reconocer. Y para ellos no será un momento de salvación, sino de condenación. Pero Jesús ha sido exaltado al más alto lugar, a tal grado que todos un día lo van a tener que reconocer. Jesús ha recibido el nombre que es sobre todo nombre. Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. En su nombre hay perdón, hay vida eterna. Es glorioso el nombre de Cristo y es el nombre que debemos proclamar. Si nosotros llevamos su nombre, el nombre de Jesús, como cristianos, seguidores de Cristo, podemos saber que aunque suframos ahora, por un momento, seremos exaltados. Porque la forma, el camino de la vida de Jesús es el mismo camino que seguimos nosotros. Así como Él se humilló, obedeció y fue exaltado. Si nosotros nos humillamos y obedecemos, también seremos exaltados. Por eso nos dice este versículo de Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor. ¿Y qué? Él los aplastará. No, Él los exaltará. Nos duele humillarnos porque pensamos que vamos a quedar en el suelo. Pero Dios dice, si te humillas delante de mí, yo te levanto. Yo te exalto. Así fue con Jesús y así será también con los que le seguimos. Uno de los misioneros más famosos de todos los tiempos ha sido Guillermo Carey, que fue misionero en la India. Y se cuenta de él que en sus últimos días recibió la visita de otro misionero que ya sabía que el señor Carey estaba agonizando. Y entonces llegó su visitante para hablarle de todo el servicio que le había dado al Señor, de todas las cosas, las buenas obras que había hecho, y después oró por él. Y conversaron, oraron, y ya el misionero se levantó para irse, para dejar ya al anciano doctor Carey ahí en la cama, pero lo llamó para que regresara. Y ya con una voz muy tenue por la debilidad, Guillermo Carey le dijo: has estado hablando del doctor Carey esto, y el doctor Carey lo otro, y el doctor Carey aquello. Pero cuando yo me vaya, le dijo, no quiero que hables del doctor Carey. Quiero que hables del Salvador, del doctor Carey. Y esa es la verdadera humildad. Cuando aprendemos a fijarnos en Jesús y lo que Él hizo por nosotros, al tal grado que lo imitamos y lo reflejamos. Esa es la verdadera humildad. Y eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias en este momento, Señor, por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Y te pido, Padre, que nos guíes ahora para poner en práctica lo que tú nos has dicho hoy. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.